Una de ellas es, si hay alguien que le guste demasiado la música, sobre todo en particular la música rock, lo único que le vamos a pedir es, no se pierde nada con oír algo. Creo que las pruebas pueden hablar más que nosotros, pueden decir más de lo que nosotros podemos decir a ustedes. Y segunda, no se trata de cambiarle el gusto musical a nadie, simplemente es el resultado de algo así como más de 3 años de investigación en el campo de la música que hasta la fecha he podido realizar. Manuel, aquí presente, es un médico que desde hace tiempo se ha interesado en qué repercusiones fisiológicas tiene la música en la gente que la escucha. Entonces, procuraremos dividir esto en 2 partes. La primera de ellas es la exposición, que me permitiré hacer a ustedes, y la segunda sería lo que son las preguntas y las respuestas. Habrá personas que nos harán el favor de entregarles algún papelito para que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, sugerencia, nos la haga llegar, por favor. No se trata de tomar posiciones, de decir, yo es lo que quiero decirles, sino que también se trata de que ustedes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues no la externen. Muchas de las preguntas que al final se hacen son más que nada del tipo de, bueno, y el rock a mí por cómo me afecta, o cosas de esas, razón por la cual Manuel, médico cirujano, profesionista, profesor universitario y actualmente postulante a un grado académico de posgrado, está aquí con nosotros. ¿Qué es la música? Muchas veces nos preguntamos, ¿nos hemos dado cuenta alguna vez que escuchar música puede ser algo más que solamente proporcionar un placer auditivo? ¿Alguna vez nos hemos dado cuenta de que si realmente en la música se pueden incluir algunos mensajes que nos pueden dañar consciente o inconscientemente? ¿Alguna vez nos hemos puesto a reflexionar que esa música que estamos oyendo realmente qué fondo tiene? ¿Qué es lo que hay detrás de toda esa música? ¿Cómo nació todo esto? Pues primero, más que nada, hubo dos aspectos muy importantes que determinaron esto. Lo primero fue que en alguna ocasión me tocó asistir a un concierto del grupo Kiss en la ciudad de San Francisco. Lo que vi me dejó lo bastante impresionado como para llegar a la conclusión, hay algo atrás de esto, no puede ser normal. Y con los jóvenes drogándose, hubo quienes se agredieron a golpes sin más razón más que estar uno cerca al otro y drogados. Hubo una pareja de jóvenes que sin que nadie les dijera absolutamente nada, en medio de las graderías, se empezaron a hacer el amor. Había quienes, al grado de la euforia, rodaban por las escaleras nada más porque seguramente sentirían placer al sentir que su cuerpo se estaba dañando. Cosas de ese tipo, o sea, no era muy normal. Empecé a investigar un poco más sobre eso y me encontré que, por ejemplo, cuando los Rolling Stones se presentaron en octubre de 1979 en la ciudad de Londres, eran 3 presentaciones, era un jueves, un viernes y un sábado. Y según la nota periodística que encontré, después de la primera presentación, o sea, cuando hicieron la segunda, la policía londinense tuvo que redoblar la vigilancia, porque en una sola noche, esto es la primera presentación del grupo, se dieron aproximadamente 18 profanaciones de tumbas con fines rituales. El disco que presentaron los Rolling Stones se llama Simpatía por el Diablo, el famoso Devil's Sympathy. Después, Ozzy Osbourne es demandado en el estado de California porque 3 adolescentes de 16 y 17 años, varones los 3, en la presentación de un concierto de rock se cortan las venas y los chicos mueren en el concierto. La razón simple, ¿qué pasaba? Una canción de Ozzy Osbourne titulada Mr. Crowley invita a los jóvenes a suicidarse para llegar con Satanás al infierno. Los chicos se suicidan. Los papás de los chicos demandan a Ozzy Osbourne, no le pueden hacer nada porque el tipo dice, yo no los obligué a venir. Ellos vinieron solos. Y el tipo se salió libre, ni siquiera la cárcel pisó. Empecé a investigar un poco más sobre esto y empecé a sacar algunas cosas interesantes, sobre todo algunas muestras, muy claras, que vamos a mostrar a ustedes. ¿A todo esto a qué nos lleva?
Todo esto nos lleva a algo que se los voy a resumir en breves palabras. Estamos viviendo una época en que somos una bola de borregos. Así de simple. No hay pierde, o sea, así de plano. Hay comentarios, yo he escuchado a muchachos platicar, soy actualmente maestro universitario, y hay ocasiones en que comentamos en el aula de clase o en comentarios fuera del aula de clase, a veces, ¿saben ustedes, por ejemplo, que solamente en 1987 se dieron más de 2.300.000 abortos en los Estados Unidos? La crisis de valores, caray. Sí, los valores, la crisis de valores. Y la palabra crisis de valores es como la frase mágica, es como la palabra mágica de decir, ya cállate la boca, el tema es muy desagradable y pasemos a otra cosa. Oye, ¿sabías tú, por ejemplo, que el índice de drogadicción, al menos en el estado de Jalisco, en chicos de secundaria, a nivel secundario, adolescentes, alcanza ya la cifra terrible del 64%? Promedio, o sea, las estadísticas son muy frías. Inmediatamente, la crisis de valores. Está terrible la crisis de valores. ¿Y qué es la crisis de valores? La frasecita mágica que nos dice, cállate la boca porque eso que estás tratando es muy desagradable. O que en México tenemos ya, al menos en el 87, divorcios estimados en más de 1,5 millones adelante por año. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que solamente en 3 ciudades, el DF, Guadalajara y Monterrey, hay más de 800,000 niños que comen, duermen, se educan, si le podemos llamar educar, todo eso en la calle, niños callejeros? La crisis de valores. Niños abandonados por sus padres, drogadictos que inhalan droga o la fuman o quién sabe qué tantas cosas hay por ahí para perder la noción de la realidad. La crisis de valores. ¿Pero qué es la crisis de valores? Está bien, sí, las cosas están duras, pero ¿qué es la crisis de valores? Un valor, ¿sí?, sin entrar a mayores detalles, es un puente de comunicación entre un ser humano y otro. La verdad, la justicia, el amor, la belleza, son puentes. Si yo tengo el mismo valor que otra persona, estamos hablando del mismo marco de referencia y me entiendo con ella. Hay comunicación. Pero ¿qué pasa si yo empiezo con las ondas nuevas es que es mi verdad? Es que entiéndeme, no puedes pensar igual que yo porque es mi verdad y esa es tu verdad. ¿Qué pasa cuando hablamos de que hay dos verdades diferentes? No hay comunicación y el lazo de comunicación se pierde. ¿Qué pasa cuando lo que es bueno, para mí, alguien dice, no, eso no es bueno para mí? ¿Por qué? Pues porque no. ¿Y qué les parece si empezamos a mezclar aquello de que es bueno si me gusta? Actualmente tenemos eso. Es bueno si me gusta. Si no me gusta y no me agrada, si no me provoca placer, no me gusta. Y no es bueno. ¿Es buen parámetro? Yo creo que no. ¿Qué es lo que ha pasado? Que vivimos en una era de la comunicación. Vivimos una era en donde hay comunicación vía satélite, hay videocaseteras, cine tercera dimensión, rayo láser aplicado al audio, el famoso compact disc. Tenemos un sinfín de elementos para comunicarnos y vivimos nosotros, ustedes, en una ciudad de poquito más de 500,000 de habitantes y nunca se han sentido terrible, total y completamente solos. En la época de la comunicación masiva y somos unos solitarios. Vivimos solos. Oye, a mí me ha pasado. Oye, ¿qué hiciste el fin de semana? No, fíjate que, pues, me quedé en casa. Oye, ¿qué hiciste? Conviví con mi familia. Oye, ¿pero qué hiciste? Vi televisión. El cuadro familiar se antoja increíble. Fíjense, en medios de comunicación que sirven para todo menos para comunicarse. Nunca les ha tocado ver la escena familiar en que están todos íntimamente unidos, hombro con hombro, y están viendo El extraño retorno de Diana Salazar. Oye, mamá, fíjate que traigo un problema, fíjate que... Espérate, hija, espérate. Diana ahorita trae broncas con el psicólogo, espérate, por favor.
Oye papá, fíjate que se trata de que traigo un problemita, quisiera que tú... Espérate hijo, Hugo Sánchez trae un temporadón y mira, está el partido de película, espérate que se acabe y luego platicamos. ¿Saben qué se provoca con esto? Que el chico da la media vuelta y se va. ¿O qué les parece aquello de que llega uno a las familias, encuentra uno que está la comunicación entre comillas, en grandes, y qué sucede? Todos frente al aparato de televisión. Felices. Pero no estamos... Cuando digo estamos aborregados, más bien dice, no es cierto, somos un pueblo muy maduro. Fíjense, quieren que les ponga un ejemplo de que bueno, hablando de la música, vamos a hacer esto más relativo a la música. Hablando de la crisis de valores, simplemente es un marco de referencia que quiero establecer para que nos comuniquemos, vamos. Estamos tan aborregados, y vaya, el ejemplo es clarísimo. Si esta conferencia, esta charla, no la llamemos conferencia, es una charla, yo vengo a platicar con ustedes y si alguno de ustedes tiene inquietudes, por el tamaño del auditorio es un poco difícil hacerlo uno a uno, escríbanlo y podemos entablar una comunicación. Si esta charla hubiera sido hace un año, hablemos de mayo del 87, vámonos un poquitito más atrás, febrero del 87. Imaginemos por un momento que ahorita todos nos trasladamos en el tiempo y estamos en febrero del 87. Y que, hablando de música, me dirigiera a ustedes y les pasara lo siguiente. ¿Por qué no volvemos a las raíces musicales de nuestro pueblo? ¿Por qué no volvemos a esa riqueza cultural musical que tiene nuestro país? Y todavía un poco más. Les dijera, jóvenes, ¿por qué no escuchamos un son jarocho muy guapachoso y muy alegre que se llama La Bamba? Fíjense bien, esto sucede en febrero del 87. Y en febrero del 87 los invito a que oigamos La Bamba. Y los invito a que en sus fiestas que hagan, toquen La Bamba. Y a la disco cuando van, pidan que se toque La Bamba. Si esto hubiera pasado en febrero del 87, más de alguno, sobre todo los jóvenes, ya estuviera viéndome con reojo, así y recelo, diciendo, ¡qué corriente! Y más de alguien por ahí con características esnovistas, o de los que les gusta hablar porque la moda dice que hay que hablar como que se trae uno canicas en la boca. Si alguien es de los que habla como que se trae canicas en la boca, estuviera diciéndole a su compañero de lado, ¡qué naco, eh! Y más aún, oye, qué mala onda, ¿cómo se me ocurre decir que La Bamba en la disco? Aquí va la otra parte. ¿Qué sucede con La Bamba? Pues con La Bamba sucede lo mismo que sucede con los tomates, que lo mismo que sucede con los chicles, lo mismo que sucede con la mezclilla, lo mismo que sucede con la lana sin procesar, lo mismo que sucede con muchas cosas. Los gringos se la llevan, le hacen una transformada pequeñita y nos regresan La Bamba. Y la regresan junto con una película de calidad similar a las del Santo que se hacen en México, corriente. Pero ahorita no hay fiesta, no hay noche de disco que no se toque La Bamba. Se la llevan los gringos, nos la regresan y viva México y viva La Bamba. Pero no estamos aborregados, ¿eh? Hay quienes sostienen que no estamos aborregados. Fíjense bien, 30 segundos de un comercial, uno nada más, fue suficiente para que la mayoría de los varones del pueblo de México cambiaran hasta actitudes. 30 segundos de un comercial del Ziquiti Boom. ¿Qué risa les da, verdad? Seguramente lo conocen perfectamente. Pero no estamos aborregados, ¿eh? Hace poco en la ciudad de Guadalajara, unos estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la universidad hicieron unos cuestionarios y salieron a la ciudad a aplicarlos. El cuestionario eran 5 preguntas. Una de ellas, para mí la más importante, era, oye, ¿crees tú que la música te afecta? Y qué bárbaro, ¿eh?
Me encontré con que en la ciudad de Guadalajara, no sé aquí de pico mante, pero a lo mejor anda igual, puros jóvenes bien maduros. Nadie lo afectaba la música. Nadie. La segunda pregunta, ¿crees tú que el modo de vestir o de actuar de los cantantes de música te afecta? Y nadie tampoco. Por ahí tenemos chicas con los pelos parados y con esos chaquetones que hace parecer las costales de papas tipo flan. Pero no afecta, ¿eh? No afecta. Por favor. Miren. Y luego vemos a los muchachos por ahí con los pelos parados también, tipo Ricky y Luis, y tampoco. Miren. Seguiremos mejor sobre el tema. Los aplausos creo que... Mejor seguimos, ¿verdad? Bien. ¿Qué vemos? ¿Para qué sirven los medios de comunicación? Los medios de comunicación en la actualidad sirven para más que otra cosa. Sirven para enajenar que para construir. ¿Sabían ustedes, jóvenes y padres de familia, que según cálculos publicados por la revista Selecciones, en su número de abril de 1987, si mal no recuerdo, sacaba unos resultados y decía, para que una persona pueda llegar al grado académico equivalente de maestría, se necesitan, entre asistir a clases y estudiar, aproximadamente 22,000 horas. Y que, según cálculos estimados por especialistas de la revista, en México específicamente, el promedio de horas que estaba un niño a llegar a 20 años frente al aparato de televisión se estimaba en 25,000 horas. Quiere decir que si ese tiempo fuera utilizado de una manera adecuada, tendríamos gentes a los 20 años con nivel maestría. Fíjense bien. Paréntesis. Un paréntesis en esto. ¿Quieren saber qué tan buenos son un papá y una mamá para educar a sus hijos? No hay pierde. Sumen las horas que estén los hijos frente al aparato de televisión. Si pasa de una hora, la certeza es tal que ahí algo anda mal. Servirán para muchas cosas, pero para educar no. Recurren a la nana electrónica que es la televisión y el niño enajenarse. Y al rato, cómprame los G.I. Joe y cómprame la Barbie y tenemos consumidos en potencia. Así de ese tamaño estamos. De ese tamaño estamos. Volviendo ya, haciendo el marco de referencia. Estamos masificados, desgraciadamente. Sí estamos masificados. Nos están diciendo brinca y brincamos, siéntate y nos sentamos. Ya nos están empezando a decir otras cosas y a lo mejor las vamos a hacer. La música. La música no es buena ni mala, así como la televisión no es buena ni mala, así como el cine no es bueno ni malo. La música no es buena ni mala, es simplemente un medio. Todo depende de la finalidad con la que se haga la música o la televisión. Una televisión puede servir para pasar un programa documental altamente educativo o puede servir para pasar una porquería que perturbe y dañe la mente y corazón de los jóvenes. Padres de familia, algunos de ustedes, haciendo mención a que hay padres de familia aquí bastantes, que bueno, ¿alguno de ustedes se debe haber puesto a pensar en el fondo de las caricaturas que ven sus hijos en la televisión? ¿Qué les parece, por ejemplo, Calabozos y Dragones? ¿Saben que en la televisión, en la serie de Calabozos y Dragones, hablando de esa corrupción moral en la que estamos todos participando, ¿sabían ustedes que Calabozos y Dragones tiene elementos de brujería y de magia negra clarísimos? Que se habla de encantamientos, se habla de conjuros, hechizos y maleficios, que hay círculos, que hay triángulos, que hay un señor de los anillos, que son 7 los niños, correspondiente cada uno a uno de los 7 pecados capitales, a que el malo de la serie es un tipo que es la personificación del demonio, que el ayudante de él es un tipo que se llama Sombra, que es precisamente un demonio en sombra. ¿Se habían fijado en eso? ¿Y qué decir de la música? Si vamos a hablar de música, pues vayamos entrando y poniéndonos a tono.
La música no es buena ni mala, es simplemente un medio, pero que la música es importantísima en la vida del hombre, eso es innegable. Y no solamente en la vida del hombre, sino en la vida de muchos otros seres, como las plantas. Lo que dicen por ahí de que hablándoles a las plantas crecen más, es cierto. En la Universidad de Ohio hicieron una investigación muy interesante. A viveros con temperatura, fertilización, humedad, todo controlado, les ponían bocinas a nivel de suelo. Y las plantas eran exactamente el mismo número de plantas, la misma edad en las plantas, todo igual. Lo único, eran bocinas a nivel del suelo que estaban poniendo música. Eran 5 viveros. Uno de ellos tenía música clásica barroca. Otro de ellos tenía sonido de agua al correr por imaginen un arroyito, agua que corre. El tercero tenía música rock. El cuarto tenía música country y el quinto no tenía nada porque era el invernadero de control. Pasados 22 días y donde todo en los invernaderos era exactamente igual, lo único que era diferente era la música, fueron a ver y, oh sorpresa, el invernadero que tenía el sonido de agua que corre así tipo arroyito, había crecido casi un 5% más que el invernadero de control que no tenía nada. Al invernadero que le pusieron música clásica barroca, había crecido casi un 20%. Y una cosa interesantísima, hay una foto muy elocuente al respecto, las plantitas tendían a acercarse a la fuente emisora de sonido. Con la música country se marchitaron. Pero con la música de Motley y de Iron Maiden se murieron todas, no quedó una sola viva. ¿Quieren matar peces fulminantes así? ¿Quieren matarlos pero que queden muertos en pocas horas? Pongan una grabadora cerca de la pecera y toquen el Scorpions o Iron Maiden. No es broma, es en serio. Se mueren. ¿Sabían ustedes que a las vacas dan más leche con Wagner y con Vivaldi? No es broma. Establos ya muy tecnificados y muy adelantados les ponen música a las vacas para que den más leche. Y hay autores que les gustan más que otros. No quiere decir que las vacas agarren un ambientazo, no. Simplemente dan más leche. Así, simplemente dan más leche. Los japoneses han ido más allá. Los japoneses, en lugar de poner marcapasos a las personas que tienen problemas de ritmo cardíaco, les ponen grabadoras de los famosos Walkman y se las ponen con música, los larguetos de la música clásica, que tienen aproximadamente 60 unidades musicales por minuto. ¿Qué sucede? Hay una teoría que se llama la teoría holista, que dice que el individuo tiende a acomodarse a las frecuencias que recibe del medio. Las frecuencias son altas, todos nos aceleramos. La frecuencia es baja, nos tranquilizamos. ¿Qué hacen los japoneses? En lugar de hacer una intervención quirúrgica para poner un marcapasos, a la persona le ponen un Walkman y le ponen a oír música, y el resultado es exactamente el mismo. Si alguien no cree que la música se transmita en su energía, párese al centro de una disco, infle sus pulmones de aire y espere saber qué pasa. Su pecho hace las veces de una caja de resonancia. Vibran exactamente igual que la fuente emisora de sonido. Si hay frecuencias altas, se aceleran. Si hay frecuencias bajas, se tranquilizan. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense, si oyendo 60 unidades por minuto, nuestro corazón, que tiende a acomodarse a las 60 unidades por minuto, sucede que nos tranquiliza. Pero imagínense si escuchan algo que tenga 150 unidades por minuto. Se aceleran. Así se aceleran. Inconscientemente el cuerpo humano se acomoda a las frecuencias recibidas del medio ambiente externo. Hace poco estuve en el Tecnológico de Monterrey dando una conferencia y traía una curiosidad. Dije, me voy a pasar media hora hablándoles de la música, y simplemente traía un cassette de una música muy pegajosa, puse el cassette y desde atrás del auditorio me puse a observar el auditorio. Era una música muy pegajosa.
Eran 3 minutos y medio de la canción, eso es lo que dura. No había pasado el primer minuto cuando los jóvenes, los estudiantes de ahí del TEC, asistentes a la conferencia, varios se pararon a bailar. Hubo otros que tipo concierto de rock gringo, prendieron sus encendedores. ¿No han visto un concierto de rock? Prendieron los encendedores y empezaron a hacer así. Total que al rato el nivel de murmullo del auditorio antes de que acabara la canción era altísimo. Así, altísimo. Casi hablaban a gritos. Apagamos la grabadora y ¿qué fue lo que pasó? Simple y sencillamente el nivel bajó. Después, estando al frente, algo así como con ustedes ahorita, les dije, ¿qué creen? ¿La música afecta o no afecta? Más de uno dijo, no. ¿Y usted por qué se va a parar a bailar hace rato? Se alcanza a ver perfectamente. No supo responder. ¿Por qué? Simplemente, inconscientemente, la música lo afectó y lo dañó. La música, entonces, es utilizada como un medio. Si la música es utilizada para bien, pues es música buena. Si la música es utilizada para mal, pues es música mala. La música en sí no es buena ni mala. Simplemente es un medio. ¿Qué sucede con la música actualmente? Creo que es la versión moderna del flautista de Hamelín. ¿Se acuerdan del cuento del flautista de Hamelín? Donde el flautista iba tocando la flauta y todos los niños lo siguieron. Pues en la actualidad creo que el demonio es el que está tocando la flauta y los jóvenes, por medio de la música rock, lo están siguiendo. ¿Qué relación tiene entonces la música rock con toda la inversión de valores, con toda la negación de lo bueno que tiene la sociedad? La verdad es que creo que mucho. ¿De dónde nació el rock? ¿Qué es el rock? Pues simplemente decimos rock como decir ruido. ¿Por qué? Porque no sabemos identificar. Quisiera empezar con esto antes de entrar a mayor detalle, exponiendo a ustedes la historia de la música rock. Voy a tratar de hacer 40 y tantos años de música en aproximadamente 15 minutos. Vamos a tratar de escuchar la historia de la música rock desde sus inicios hasta nuestros días. La música rock nace de la mezcla de 3 corrientes musicales. La primera de ellas es lo que se conoce como el blues negro, aproximadamente por 1915-1920. Esta es la primer gran corriente musical de donde nace el rock and roll. Negro. Escúchenla. Ahora hay una cosa, ahorita que vamos a empezar a oír música, quisiera invitarlos, jóvenes y padres de familia, a que por un momento no oigamos música, vamos a escucharla. El gran problema de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir es que no escuchamos lo que oímos, ni observamos lo que vemos. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es simplemente aplicar el sentido del oído, y escuchar es aplicar un poquito del intelecto y del seso que Dios nos dio a ese sentido. No es lo mismo oír que escuchar. Los invito entonces a que escuchemos, no solamente oigamos. Perdón, lo que acaban de escuchar es una muestra de lo que es el blues negro. La segunda parte de donde tomó el rock su forma es lo que se conoce como el jazz. De estos 3, nació lo que se conoce como rock and roll. Si podemos mencionar a quien haya sido, el primero, podemos mencionar a uno que se llamó Bill Haley. Este es un ejemplo de lo que, si algo le podemos llamar rock and roll, es esto.
Es un ejemplo, se llama, es una canción de Bill Haley. Bill Haley tenía el antecedente de las grandes orquestas. Había pasado la época de las grandes orquestas en Norteamérica con Glenn Miller y muchos otros grandes. ¿Qué pasaba? Simplemente juntaron el blues, el jazz y el folk y dio como estado el rock and roll. Así de simple. Así de simple. Pero de pronto hubo muchos jóvenes que dijeron, es que ese rock que se está tocando es muy elaborado, requiere de mucha instrumentación. Nace después lo que se conoce como el rockabilly, la primer derivación del rock and roll. Ya no se le conoce como rock and roll, simplemente se le conoce como rockabilly.